Empezaremos con algunas preguntas that you have made, que ustedes han hecho and we will see if Amy Beaver can answer them. y veremos si la doctora las puede contestar. It's a test for her. Es un examen para ella. So the first question is, you talked about when the book was written, La primera pregunta es, ¿usted habló acerca de cuando el libro fue escrito? and you mentioned 70 AD. Y mencionó 70 AD. mencionó el 70 antes de Cristo. What is so important about that date, and what significance would it have for them? ¿Cuál es la significancia o relevancia de esta fecha para el libro? So the temple in Jerusalem El templo de Jerusalén was the most important place for worship. era el lugar más importante de adoración. If you lived near Jerusalem, Si vivía cerca de Jerusalén, you would hear the prayers and the sacrifices escucharías las ofrendas y los sacrificios tomando lugar every day. todos los días. If you lived outside of Jerusalem, Si vivieras en las afueras de Jerusalén, the law of Israel la ley israelí encouraged you to come to the temple 3 times a year. hacía o te invitaba a que fueras al templo 3 veces al año. The people of Israel knew that God was over all creation, La gente de Israel can you repeat that, knew please? that God was over all creation, Sabía que Dios estaba sobre toda la creación, but the special place to meet God was the temple. pero el lugar especial donde podías comunicarte o convivir y tener comunión con Dios era en el templo. But in 70 AD, Pero en el 70 antes de Cristo, it'll change. Thank you, Luis. Sorry. In 70 AD, En el año 70 después de Cristo, the Romans sent their armies los romanos enviaron sus ejércitos to Jerusalem a Jerusalén and burned the temple. y quemaron el templo. So the people of Israel could no longer worship God Así que la gente del templo ya no podía más adorar a Dios as God had instructed in the law. como se los había instruido Dios en la ley. It was the most important event for Jews Fue el evento más importante para los judíos in the first century. en el primer siglo. Christians Los cristianos were worshiping a Jewish Messiah. estaban adorando a un Mesías judío. They were very interested in what was happening in Israel. Estaban muy interesados en lo que sucedía en Israel And Hebrews in particular y particularmente los hebreos talks a lot about the sacrifices in the temple. o hebreos habla mucho de los sacrificios en el templo. So when you read this letter, Así que cuando lees esta carta, if it's before 70, si es antes del año 70, you know these sacrifices are still happening, sabes que los sacrificios siguen sucediendo, but Jesus has already fulfilled them. pero Jesús ya los ha cumplido. But if this is written after 70, Pero si esta está escrita después del año 70, you might be comforted podías ser confortado, because though the temple has been destroyed, porque aunque el templo ha sido destruido, it's not needed anymore ya no se necesita más, because Jesus has offered the final sacrifice. porque Jesús ha ofrecido el sacrificio final. New Testament letters Las cartas del Nuevo Testamento don't have dates at the top of the manuscript. no tienen fechas arriba del manuscrito, So we don't know for sure, así que no sabemos de seguro, but it would sound very different pero sonaría muy distinto if it's written before or after the fall of the temple. si está escrita antes o después de la caída del templo. Does that help, Jack? ¿Ayuda eso? Hey. But I have another question related to that. Pero yo tengo otra pregunta relacionada con eso. Would the first Christians have worshipped in the temple Los, if prim- they were Jews? los primeros cristianos adorarían en el templo si eran judíos. We know from the book of Acts Sabemos del libro de Hechos that the earliest disciples que los primeros discípulos were often in the temple, a menudo estaban en el templo, even after the death and resurrection of Jesus. aún después de la muerte y resurrección de Jesús. That was their life. Esa era su vida. I think they still kept going Yo creo que seguían ellos yendo
But they understood Pero ellas entendían that what happened there que lo que sucedió ahí was always pointing to Jesus. siempre estaba apuntando a Jesús. So in the lecture this morning, Así que en la plática de esta mañana we talked about better or good and better. hablaste de bueno y de mejor. So this would be an example of that. Así que esto sería como un ejemplo de eso. Exactly. Exactamente. What happened in the temple was good, Lo que pasó en el templo era bueno, but it pointed to the fulfillment in Jesus, pero apuntaba al cumplimiento con Jesús, which is the best. que es lo mejor. And Y it's helpful for us to see the consistency of God. nos ayuda para que veamos la consistencia de Dios. God gave the gift of sacrifice Dios dio el regalo del sacrificio to deal with sin, para tratar, lidiar con el pecado. and that's exactly what we see in Jesus. Y eso es exactamente lo que vemos en Jesús. God's ways are consistent. Las maneras o los caminos de Dios son consistentes. Okay, so another question about angels. Otra pregunta acerca de los ángeles. When you say that angels are not eternal, Cuando dices que los ángeles no son eternos, what does that mean? ¿qué significa eso? Where do they fit into God's plan? ¿Dónde quedan en el plan de Dios? A big question. Una gran pregunta. The Bible teaches that at the beginning La Biblia enseña que al principio was only God. solamente estaba Dios. Everything was created by God. Todo fue creado por Dios. So when we say that angels are not eternal, Así que cuando decimos que los ángeles no son eternos, we are simply saying simplemente estamos diciendo that they are not creator, que no son creadores, but creation. sino creación. But as we read the end of the Pero Bible, mientras leemos el final de la Biblia, we see that angels will persist forever, vemos que los ángeles persistirán o durarán por siempre, praising God, alabando a Dios, just as we will así como nosotros también when we are resurrected. cuando seamos resucitados. So they are not eternal in the Así past, que no son eternos en el pasado, but by God's sustaining power, pero por medio de Dios sosteniendo el poder, they will endure forever in God's o kingdom. el poder sostenedor de Dios, van a permanecer por siempre en el reino de Dios. And I'll say more about angels' role in God's kingdom Y voy a decir un poco más acerca del papel de los ángeles en el reino de Dios in the next few lectures. en las próximas pláticas. Okay, one more question. Una más. So in chapter 1, verse 4, En el capítulo 1, verso 4, it talks about Jesus being made habla acerca higher de, than the angels. acerca de Jesús siendo hecho más alto que los ángeles. But if Jesus has existed forever, Pero si Jesús ha existido desde siempre, what does he made? ¿qué significa ser hecho o haber sido hecho? Excellent question. Excelente pregunta. So the Greek there El griego ahí says that he becomes better than the angels dice que él llega a ser o que se convierte en mejor que los ángeles because he has inherited a better name. porque ha heredado un mejor nombre. We talked about how he has the name of God forever Hablamos de cómo él tiene el nombre de Dios para siempre, because he is God. porque él es Dios. But this statement Pero esta declaración, that he is made better que él es hecho mejor, talks about the moment when he is installed as king habla del momento cuando él es instalado como rey, as a human. como humano. When he takes his throne as the Son of God Cuando él toma su trono como el Hijo de Dios, after he's made purification for sins. después de haber hecho la purificación por los pecados. So we need to be precise with our language. Así que necesitamos ser precisos con nuestro lenguaje. The Son of God is eternal El Hijo de Dios es eterno and has always been superior to the y angels. siempre ha sido superior a los ángeles. But Jesus Pero Jesús is the name of the Son of God es el nombre del Hijo de Dios when he enters into time cuando entra al tiempo and becomes human. y se hace humano. And when he is human, Y cuando Él es humano, he is below the angels. Él está por debajo de los ángeles. Remember what I said this morning Recuerden lo que dije esta mañana about the chain of being acerca de la cadena de seres, pues, God, Dios, angels, ángeles, humans. humanos. When God becomes human, Cuando Dios se hace humano,
He's below the angels for a time, Él está por debajo de los ángeles por un tiempo, but when he is resurrected pero cuando es resucitado and takes his seat next to God, y toma su lugar enseguida de Dios, then he becomes better than the angels. entonces se hace mejor que los ángeles. That happens in time. Eso sucede durante el tiempo. I think you're getting it because you're nodding. Yo creo que están entendiendo porque están asintiendo con la cabeza. No more questions now? ¿No hay más preguntas ya? I welcome them to keep coming. Las recibo con mucho gusto. Síganlas enviando. So we will start with the easiest one, Vamos a empezar con la más fácil and then maybe we'll end with the hardest one. y quizá vamos a terminar con la más difícil. ¿Cómo parece? ¿Está bien? ¿Está bien? Okay. So you've talked about this already Ya hablaste de esto in the morning, en la mañana, but sometimes the letter of Hebrews is called the better letter. pero a veces el escritor de Hebreos es called the what? The better letter. Se le llama la mejor carta. Why? ¿Por qué? Well, it's just wonderful. Es que es maravilloso. But I think that name is given to it Pero creo que se le da este nombre because throughout the letter, porque durante toda la carta the author is comparing Jesus el autor está comparando a Jesús to things and people a las in the Old cosas y Testament. personas del Antiguo Testamento. So at the very beginning, Así que al mero principio, God spoke through the prophets, Dios habló a través de los profetas and that was good, y eso era bueno, but Jesus is better pero Jesús es mejor because he's God's direct word, porque es la palabra directa de Dios, the Son. el Hijo. And then we noticed Y entonces nos that damos cuenta que the angels are good, los ángeles son buenos, they are important. son importantes. In fact, God sends them to help us. De hecho, Dios los envía a ayudarnos a nosotros. At the end of chapter 1, Al final del capítulo 1, the author says that they minister to us. el autor dice que nos ministran a nosotros, They give us aid. nos dan ayuda. And then famously at the end of the book, Y famosamente al final del libro he says that you should entertain strangers dice que debes a alojar extranjeros, because you might be entertaining an porque angel puedes estar alojando o atendiendo ángeles and you don't even know it. y sin darte cuenta. But Pero Jesus is better Jesús es mejor than the angels. que los ángeles. And then throughout the book, Y durante todo el libro, which we'll talk about several examples, de lo cual vamos a dar varios ejemplos, Jesus is better Jesús es mejor than the things of the Old que Testament. las cosas del Antiguo Testamento. So Hebrews is a book of comparisons. Así que Hebreos es un libro de comparaciones. It is a better Es un mejor, letter. una carta mejor o carta de mejores. Okay. Muy bien. So you said that Jesus understands us Tú dijiste que Jesús nos entiende and the things that we go through, y las cosas por las que pasamos, but Jesus was never married. pero Jesús nunca se casó. Does he understand us? ¿Él nos entiende él? There are particular struggles Hay luchas en particular when one is married, cuando uno está casado, but pero déjenme pensar un momento. I'm going to go about this a back way. Voy a entrar esto de la manera But I'll al get revés, there. pero voy a llegar ahí. Neither is Jesus a woman. Tampoco Jesús es mujer. How does he understand my life? ¿Cómo entiende él mi vida? But the thing about God becoming human Pero el asunto de Dios haciéndose humano is that all humans es que todos los humanos are particular humans. no son humanos particulares. There's not a general thing human. No hay una cosa general humana, There are only particular people. solamente hay personas particulares. And so if God is going to become human, Así que si Dios se ha de hacer humano, he has to be a particular one. tiene que ser un humano en particular. A man, Un hombre a Jew judío who lives in the first century, que vive en el primer siglo, who was never married. que nunca se casó. In some ways, De algunas maneras,
If we focus on Jesus's particularity, Si nos enfocamos en la particularidad de Jesús, then we might say podríamos decir that no one can identify with him que nadie se puede identificar con él, because no one else porque nadie más is a man es un hombre who's Jewish, que es judío, who lives in the first century, que vive en el primer siglo, who's not married, que no está casado, who is Jesus, que es Jesús, the son of Mary, el Hijo del Hombre. the descendant of David. Él descendió de David. Only him, Solamente él, only he is he. solamente él es él. But because he is a particular human, Pero puesto que es un humano en particular, he experiences things that are common to humanity. él experimentaba las cosas que eran comunes a la humanidad. And so while he was not married, Así que mientras que aún no, que no estaba casado, he knew what it was to feel selfish, él supo lo que era sentir egoísmo, but he didn't succumb to the sin of selfishness. pero no sucumbió, no cayó al pecado del egoísmo. He knew frustration. Él conoció la frustración, He knew love conoció el amor, that wasn't returned to him. que no fue regresado a él. So no, he will never know Así que no, él nunca sabrá what it is to be us lo que es ser nosotros, because we too are particular humans. porque nosotros también somos humanos en particular. And yet he gets the experience of humanity. Sin embargo, él sí recibe la experiencia de la humanidad. It is amazing that God understands us Es sorprendente que Dios nos entiende as our creator. como nuestro creador. God knit us together, Dios nos tejió, nos formed us in our mother's womb. nos formó en el vientre de nuestra madre, But it is even more powerful pero es aún más poderoso that God became one of us, sino que Dios hizo uno de nosotros, that he experiences creation que experimenta la creación from the inside. desde dentro. And so if you are experiencing frustration in your relationships, Así que si estás experimentando frustración en tus relaciones, Jesus still wants to hear your prayer Jesús aún así quiere oír tu oración, because he too understands what it is to be frustrated porque Él también entiende lo que es ser frustrado in relationships. en las relaciones. I hope that helps. Espero que eso les ayude. Okay. The next question is about Jesus ascending to be with God. La segunda pregunta es de Jesús ascendiendo a estar con Dios. But in the Old Testament, we have examples like Elijah, who's taken up, Pero en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos como Elías, que fue tomado, Enoch is taken, Enoc es tomado, and we don't know what happened with Moses. y no sabemos qué pasó con Moisés. So, what about these people? Así que, ¿qué hay de estas personas? Are they in the same place as Jesus? ¿Están en el mismo lugar con Jesús? It is quite a mystery. Es un misterio. Bueno, And the author of Hebrews y el autor de Hebreos refers to Moses, se refiere a Moisés. even refers to Enoch. Aún se refiere a Enoc. So he is not unaware Así que él no es que esté inconsciente o está enterado of this question. de esta pregunta. And we would say Y podríamos decir that these people que estas personas are somehow with God, de alguna manera están con Dios, but here's the difference. pero he aquí la diferencia. They did not Ellos die no murieron and then were y resurrected. luego fueron resucitados. Jesus is the only one Jesús es el único who has fully experienced death que ha experimentado totalmente la muerte and come out on the other side. y salido del otro lado. Now, we could say something similar about Lazarus. Podemos decir algo similar de Lázaro. He was dead Él murió and then was risen from the y grave, luego fue levantado de la tumba, but Lazarus is not still hanging out with us. pero Lázaro no anda aquí con nosotros juntándose. He was resuscitated, Fue resucitado, given life for a time, se le dio vida por un tiempo but then died. y luego murió. Only Jesus Solamente Jesús has been resurrected, ha sido resucitado. has, in the language of Hebrews, En el lenguaje de hebreo, indestructible life. tiene vida indestructible. So I don't know about Enoch. Así que yo no sé acerca de Enoc. He's with God somehow, Él está con Dios de alguna manera, but he does not have a resurrected body. pero no tiene un cuerpo resucitado. This is true only for Jesus. Esto es cierto solamente para Jesús. And therefore, he becomes the first one Y por lo tanto, Él se convierte en el primero
of what will be true for all of us. de lo que va a ser cierto para todos nosotros. Even if we do not die Aún si no morimos before Jesus comes back, antes de que Jesús vuelva, what does Paul say? ¿qué dice Pablo? That we will all be changed, Que todos seremos cambiados, that our bodies will be transformed que nuestros cuerpos serán transformados into a resurrected, indestructible body. a un cuerpo resucitado indestructible. And maybe that's what will happen with Enoch Y quizá eso es lo que vaya a suceder con Enoch when the kingdom arrives. cuando llegue el reino. Okay, the last question. La última pregunta. You said that Jesus is without sin. Dijiste que Jesús estuvo sin pecado. I think we need a definition of really what is sin, Creo que necesitamos una definición de que realmente es pecado, because Jesus does things on the Sabbath that everybody said the law says you should not do. porque Jesús hizo cosas en el sábado, el día de reposo, que la ley decía que no debías hacer. And he does other things that, if we're reading the Old Testament law, would be wrong. Y él hace otras cosas que si estamos leyendo la ley del Antiguo Testamento estarían mal. And Jesus says he does them. Y Jesús las hace. So how would you define sin? ¿Cómo definirías pecado? I have a clear answer Tengo una respuesta clara to the things that happen on the Sabbath, de las cosas que sucedieron en el día de reposo. but if you have other examples, Pero si tienes ejemplos, I otros might need ejemplos, to hear them. quizá necesitaría escucharlos. But I'll give the Sabbath answer first. Pero voy a dar primero la respuesta del día de reposo, sábado. When God gave the law Cuando Dios dio la ley to the people of Israel, al pueblo de Israel, it said to keep the Sabbath holy. dijo que mantuvieran el sábado, el reposo santo. As Jewish tradition developed, Mientras se fue desarrollando la tradición judía, especially by the first century, especialmente durante el primer siglo, there was a group of Jews, había un grupo de judíos, and we know them well y los conocemos bien, because they're frequently in the Gospels, porque están a menudo en los evangelios, the Pharisees. los fariseos. And sometimes we think about them Y a veces pensamos en ellos as the bad guys, como los malos de la película, the villains, los villanos, the ones who are opposed to Jesus. los que se oponen a Jesús. But let me give you a different picture. Pero déjenme dar una imagen diferente. The Pharisees Los fariseos loved God's law. amaban la ley de Dios, They wanted to obey it. querían obedecerla, They wanted their neighbors to obey it. querían que sus vecinos lo obedecieran. But they understood something Pero ellos entendían algo about human nature. acerca de la naturaleza humana. When you draw a line in the sand Cuando haces una raya en la arena and you tell a person, y le dices a una persona, don't cross the line, no cruces la línea, what do humans tend to do? ¿qué tienden a hacer los humanos? They get very close to the line. Se acercan mucho a la línea. If when I tell my children, Cuando yo le digo a mis hijos, you cannot play near the street, no puedes jugar cerca de la calle, where do they play? ¿dónde juegan? Right at the edge of the street. En la orillita de la calle. And sometimes what happens Y a veces lo que sucede when you're very close to the line cuando estás muy cerca de la línea is that you accidentally cross the line. es que accidentalmente cruzas la línea. The Pharisees knew this. Los fariseos sabían esto. And so Así que they looked at God's law veían la ley de Dios and they said, we should keep the Sabbath holy y dijeron, debemos mantener el día de reposo santo. because we love God Porque puesto que amamos a Dios and because we want our neighbors y queremos que nuestros vecinos to obey God's law, obedezcan la ley de Dios, we're going to build a fence around the law. vamos a construir un cerco alrededor de la ley. And what that means Y lo que eso significa is that they're going to add some rules es que le van a agregar reglas about the Sabbath. acerca del reposo, They're going to draw the line van a pintar la raya further back un poco más hacia atrás, so that if someone happens to disobey these rules así que si alguien desobedece estas reglas and cross the y line, cruza la raya, they're still protected siguen estando protegidos from actually disobeying de hecho desobedecer God's law. la ley de Dios. So the times that Jesus gets into a fight Así que las veces que Jesús se enfrenta con ellos, with the Pharisees con los fariseos, about the Sabbath, acerca del reposo, he's transgressing their rules, él está transgrediendo sus leyes, but not God's. pero no las de Dios. So he can say, Así que él puede decir,
God gave us the Sabbath Dios nos dio el reposo so humans could flourish. para que los humanos florecieran. The point of humans El punto de los humanos is not to have a good Sabbath, era no tener un buen reposo. but the point of the Sabbath Pero el punto del sábado, el reposo, is that humans can have a good life. es que los humanos pudieran tener una buena vida. So when he heals on the Sabbath, Así que cuando Él sana en el reposo, he's fulfilling the heart Él está cumpliendo el corazón of God's law, de la ley de Dios. that humans are healthy. Que los humanos sean saludables. And there are other examples with food. Y hay otros ejemplos con la comida, alimento. I'll give you one because it's helpful. Le voy a dar uno porque me vino. ¿Ayuda? The law says La ley dice there are certain things that you cannot eat que hay as a Jewish ciertas cosas person. que no puedes comer como persona judía. The Pharisees Los fariseos had developed complex systems habían desarrollado sistemas complejos of washing their hands. de lavarse sus manos. And if people are worried about washing their hands, Y si la gente está preocupada de lavarse las manos, they're probably going to eat the right food. van a comer la comida correcta. So one time they asked Jesus, Así que una vez le preguntaron a Jesús, why don't your disciples wash their hands? ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? And Jesus, in effect, says, Y Jesús en efecto les dice, that's your rule, esa es tu regla, not God's. no la de Dios. So he never transgresses God's law, Así que él no transgredió la ley de Dios, but just the extra things sino las cosas extra the Pharisees have added que on los fariseos le habían agregado to protect God's law. para proteger la ley de Dios. So I think we could say Así que creo que podemos decir that he never breaks the law. que nunca rompe la ley, He never goes against God's heart for nunca the va law, en contra del corazón de Dios para la ley, and so never sins. así que nunca peca. But do you have other examples? ¿Pero tienes algún otro ejemplo? Challenge. Okay. Eso sonó como un reto. Often when we think of sin, A menudo cuando pensamos de pecado, and maybe we're doing what the Pharisees do, quizás hacemos lo que hacen los fariseos. we could use the example of driving too fast. Podemos usar el ejemplo de manejar muy recio. Have I sinned when I have driven more than the speed limit? ¿He pecado cuando he manejado más arriba del límite de velocidad? Or like, what is God's heart? ¿O cuál es el corazón de Dios? That we could see I'm doing the right thing even if it looks wrong. Que podemos decir que es hacer lo correcto aun cuando se vea incorrecto. Okay? That's helpful. Eso ayuda. If we sin by driving over the speed limit, Si pecamos al manejar por arriba del límite de velocidad, I sin all the time. yo peco todo el tiempo. But because Jesus is God, Pero puesto que Jesús es Dios, he knows better than anyone who has ever lived Él sabe mejor que cualquiera que jamás haya vivido what God's intent for the law is. cuál era la intención de la ley. So he doesn't just follow the rules, Así que no solamente sigue las reglas, he shows us God's sino que nos muestra a Dios radical holiness. la santidad radical de Dios. I will give you one more example. Les voy a dar un ejemplo más. The Pharisees Los fariseos imagined that God's holiness imaginaban que la santidad de Dios meant that they should keep their distance significaba que ellos tenían que mantenerse alejados from those who were considered sinful. de aquellos que ellos consideraban pecadores. Don't be around the tax collectors No ande cerca de los recolectores de impuestos or the sinners. o los pecadores. But Jesus shows us Pero Jesús nos muestra that God's holiness que la santidad de Dios makes friends with the tax collectors hace amistad con los recolectores de impuestos and sinners, y los pecadores is not afraid of them, y no les tiene miedo, and through that friendship y a través de esa amistad transforms their lives. transforma sus vidas. God's holiness doesn't stay clean. La santidad de Dios no se permanece limpia. God's holiness gets messy
La santidad de Dios se va y se involucra, se and ensucia transforms the y situation transforma la situación into lasting purity? la transforma a una pureza duradera. That's a great question. Es una gran pregunta. All right. Muy bien. Shall we return to Hebrews? Vamos a regresar entonces a Hebreos. People. Solamente les cabían unas 30, 40 personas. So just a fraction of us. Es una sola fracción de lo que estamos aquí. They would have gathered in a central room Se juntaban en un cuarto central that it was open air, que estaba abierto al aire and they would have listened to this letter. y ellos escuchaban esta carta. Hence the importance of rhetoric. Por lo tanto, lo importante es la importancia de la retórica. How it sounded mattered. Cómo sonaba importaba. Christians were from all different classes, Los cristianos eran de todas las clases diferentes, from slaves desde esclavos to the people who owned the nice home. hasta la persona que era el dueño de esa casa bonita, agradable. And most of them could not read, Y la mayoría de ellos no podían leer, so they would have heard the letter. así que ellos escuchaban la carta. The author cannot be there with them, El autor no podía estar ahí con ellos, so he writes it down, así que la escribe and then probably the person who carried the letter to them y probablemente la persona que llevaba la carta para ellos would have read it out loud. la leía en voz alta. But when it was time for them to leave, Pero cuando se tenían que ir, they would have read it again. la leían otra vez. And if you hear something the second time, Y si escuchabas algo la segunda vez, you hear it differently. lo escuchabas diferente. You know the end, Ya sabes el final, so you're able to see more connection. así que puedes ver más conexiones. And they would have read it over and over. Y la leían una y otra vez. And they would have copied it Y la hubieran copiado, because they found it edifying. porque le veían que era edificante They would have sent it to other Christians y la enviaban a otros cristianos so that they would be blessed. para que ellos también fueran bendecidos. And as these letters were copied and sent, Y mientras estas cartas eran copiadas y enviadas, eventually that's how we get the Bible eventualmente es como llegamos a tener la Biblia, because they hear God speaking through these letters. porque escuchan a Dios hablando a través de estas cartas. Is that the question? ¿Es la pregunta? Yes, and I want to explore a little bit more along that line Quiero explorar un poquito más por esa línea. because we, as modern Christians or readers, do not understand the rhetoric from back then. Porque nosotros como cristianos modernos quizá no entendemos la retórica de entonces. So they would have probably memorized it, if I'm right. Probablemente lo hubieran memorizado si me estoy correcto. So could you give us some kind of a hint how it's written to help people memorize? Así que podrías darnos una idea de cómo es escrita para ayudarnos a memorizar. Buena pregunta. I don't know that they would have memorized it, actually. No sé si lo hubieran memorizado, de hecho. They certainly memorized portions of the Old Testament, Ciertamente memorizaban porciones del Antiguo Testamento and they would have memorized stories about Jesus y hubieran memorizado historias acerca de Jesús that they heard over and over again. que escuchaban una y otra vez. But I don't know if we have evidence that they would have put the letters to memory intentionally. Pero no estoy, yo creo que no, segura si tenemos evidencia de que se hubieran puesto las cartas en su memoria intencionalmente. But just as is true with me, Pero como es cierto de mí, because I listen to Hebrews so often, que escucho hebreos tanto, those phrases and words are in my head. esas frases y palabras están en mi cabeza. So that probably would have been true of them. Así que probablemente pudiera decirse eso mismo de ellos. But there were always some readers in the community, Pero siempre había algunos lectores en la comunidad and books mattered to Christians. y los libros eran importantes para los cristianos. So they always would have had the manuscript. Así que siempre tenían manuscritos. But maybe you know something I don't. Pero quizá tú sabes algo que yo no sepa. Well, I was thinking like of things like an inclusio or some of those kinds of helps. That's right. Pensaría que algo así como un inclusio, Yeah, inclusio. inclusio o algo así más o menos que les ayudara. Definitely the big structure of the letter Definitivamente la estructura grande de la carta principal, that goes between exposition of scripture que va de la exposición de la escritura
an application, y la aplicación. that would have been easy to remember Hubiera sido fácil de recordar those pairs esos pares throughout the letter. durante toda la carta. So the scriptures that talk about Jesus's divinity, Así que las escrituras que hablan de la divinidad de Jesús and then the charge not to drift away. y luego la orden de no alejarse. And as we studied last night, the scriptures about Jesus's humanity, Y como estudiamos anoche, las escrituras acerca de la humanidad de Jesús and then the call not to harden your heart. y luego el llamado de no endurecer tu corazón. They could have kept those together. Hubieran juntado esas dos cosas, But chapter 11, pero el capítulo 11, with its repetition of faith con la repetición de fe and tracking the story of the Old Testament y siguiendo la historia del Antiguo Testamento, from beginning to end, del principio al fin, that would have been easy to memorize. eso hubiera sido fácil de recordar, memorizar. Okay, gracias. So, another question. Otra pregunta. Jesus is greater than the angels, Jesús es mayor que los ángeles, but what about when he was here on the earth? Was he still greater than the angels? pero ¿qué tal cuando estaba aquí en la tierra? ¿Seguía siendo más grande que los ángeles? Every question about Jesus has a yes and no answer. Toda pregunta acerca de Jesús tiene una respuesta de sí y no. But in his humanity, Pero en su humanidad, he was certainly lower than the angels. ciertamente era más bajo que los ángeles. And the author notes that explicitly Y el autor sabe eso explícitamente. in Hebrews 2, verse 7. En Hebreos 2, verso 7, It says this: dice esto. You made him a little lower than the angels. Lo hiciste un poquito menor a los ángeles, o más abajo que los ángeles. And that phrase, little, Y esa frase, un poquito, in the psalm, en el Salmo, talks about the state of humanity forever. habla acerca del estado de la humanidad por siempre. We are always below the angels. Siempre estamos debajo de los ángeles. But that very same word in Greek Pero esa misma palabra en griego can mean not just little in quality or less in quality, puede significar no solamente menos en calidad, but also for a little bit of time. sino también por un poquito de tiempo. And that's what he means for Jesus. Y esto es lo que significa para Jesús. He was with God Estaba con Dios, as God, como Dios, and when he takes on humanity y cuando toma la forma de humanidad, for just that amount of time, por ese pequeño corto tiempo, he is lower than the angels. es menor que los ángeles. Okay, so the last question. La última pregunta. When Jesus dies and then is ascended to God, Cuando Jesús muere y luego asciende a Dios, he's sitting at God's right hand. está sentado a la diestra de Dios. But what about believers who died now in the in-between time? ¿Y qué Where pasa are con los they? creyentes que murieron ahora en el tiempo del medio? ¿Dónde están? Paul has that great phrase, Pablo tiene esa gran frase. to be absent from the body Dice, estar ausente del cuerpo is to be present with the Lord. es estar presente con el Señor. And Hebrews mentions this as well in chapter 12. Y Hebreos menciona esto también en capítulo 12. After he catalogs all the faithful people of the past, Después de que cataloga a todas las personas fieles del pasado, he says the spirits of those who have been made righteous dice que los espíritus de los que han sido hechos justos are with God están con Dios on Mount Zion, en el monte Sión, the heavenly Jerusalem. el Jerusalén celestial. But here's the difference. Pero esta es la diferencia. They are not there embodied. No están ahí en cuerpo, They have not been resurrected yet. no han sido resucitados todavía. So they are with God in spirit, Así que están con Dios en el espíritu, but not in body. pero no en el cuerpo. Only Jesus is the first fruits of Sol- the resurrection. Solamente Jesús son los primeros frutos de la resurrección. And it is a grand mystery. Y es un gran misterio. Scripture does not give us lots of details La escritura no nos da muchos detalles about the people we love acerca de las personas que amamos who have already died. que ya han muerto. We simply trust they are with God. Simplemente confiamos que están con Dios. But they too are looking forward Pero ellos también están esperando hacia adelante to God's kingdom, el reino de Dios, which is not floating in clouds in the que sky, no está flotando en las nubes en el cielo, but a new heavens and a new earth sino un nuevo cielo y una nueva tierra, where we will be in resurrected bodies. donde vamos a estar en cuerpos resucitados. That is the Christian hope. Esa es la esperanza cristiana. And in the Old Testament, priests are very important. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes son muy importantes. So today, in some of our churches, Así que hoy en algunas de nuestras iglesias we
call the pastor a priest. Le llamamos al pastor un sacerdote. Is that a good title? ¿Es un buen título? In the New Testament, En el Nuevo Testamento, especially in the letters to Timothy and Titus, especialmente en las cartas a Timoteo y Tito, Paul gives the church some of the language for Christian leaders. Pablo le da a la iglesia el lenguaje para los líderes cristianos. One of the leaders is called a deacon, Uno de los líderes es llamado diácono, a servant. un siervo. They seem to be the hands and the feet of the church, Parece ser las manos y los pies de la iglesia, doing the work, serving the people haciendo la obra, sirviendo a la gente, inside the church and out. dentro de la iglesia y afuera. And then there is in Greek a presbyter. Y luego hay un presbítero en griego, It means an elder. significa un anciano. And sometimes that can be just an old person. Y a veces eso puede ser solamente una persona mayor. But in those letters, it means a leader, someone who's respected. Pero en esas cartas significa un líder, alguien que es respetado. And there's a long story about language Y hay una larga historia acerca del lenguaje, that as it goes through Latin and English and Spanish, que mientras pasa de latín y luego inglés y lo español, that term can come to be pastor ese término puede llegar a ser pastor or priest. o sacerdote. But they both go back to the same Greek word. Pero ambos van y llegan a la misma palabra griega. So it's just a language thing. Es algo simplemente lenguaje. But often churches that use pastor Pero a menudo las iglesias que usan pastor think about their leader primarily as someone who preaches the word. piensa en su líder principalmente como alguien que predica la palabra. And churches that tend to use the title priest Y las iglesias que tienden a usar el título sacerdote think about their leader as primarily someone who oversees the Lord's Supper. piensan más en su líder como principalmente alguien que vigila o supervisa al rebaño. Now, all Christian traditions do both. Todas las tradiciones cristianas hacen las dos cosas. We preach the word Predicamos la palabra and we share the Lord's meal, y compartimos el alimento del Señor, la cena del Señor, but we just put an emphasis in a different place. pero ponen el énfasis en diferente lugar. So I don't know if we could say if it's good or bad. Así que no sé si puedo decir si es bueno o malo. And maybe that is a personal testimony Y quizás eso es un testimonio personal. because I grew up among the Baptists in Porque America yo crecí entre los bautistas en América and we called our leaders pastors. y le llamábamos a los líderes pastores. And the focus of the service Y el was enfoque del servicio a long sermon. era un largo sermón. But now I am Anglican. Pero ahora soy anglicana. Do you know Anglican? ¿Conocen los anglicanos, Ángeles? ¿Ah? Yes. And the focus of our service Y el enfoque de nuestro servicio every single week cada semana is the Lord's Supper. es la cena del Señor. And I see beauty in both approaches. Y veo belleza en los dos enfoques. But I won't lie to you. Pero no les voy a mentir. I like this one better. Me gusta más esta. There's great relief actually for a preacher Es un gran alivio para un predicador, de hecho, that the weight of the service doesn't rest on your shoulders. que el peso del servicio no descansa sobre tus hombros. Maybe one week your sermon isn't awesome, Pero quizá una semana tu sermón no es maravilloso, but you know for sure that the gospel will be proclaimed pero sabes de seguro que el evangelio será proclamado. because we will remember that Jesus died and rose for us, Porque recordaremos que Jesús murió y se levantó por nosotros and we will share a meal at his table. y vamos a compartir la cena, un alimento en su mesa. But you don't have to agree with me. Pero no tiene que estar de acuerdo conmigo. I have the zeal of a convert, Tengo este asunto de ser un convertido, but there are good in both. pero hay cosas buenas en las dos. Maybe this afternoon, Quizá esta tarde I will share a little bit about the part of my life where I serve at my church. les comparto la parte de mi vida donde sirvo en mi iglesia. And to preview, Y para darles una previa, when I was a little girl, cuando yo era una niña, I never imagined I would serve in a church. nunca me imaginé que iba a servir en una iglesia. This is God's grand surprise for Esta me. es la gran sorpresa de Dios para mí. But we'll tell that story later. Pero vamos a contar esa historia luego. Is that it? ¿Está bien? Excellent. Are you ready for Melchizedek? ¿Listos para Melquisedec? I love the excitement. That's awesome. Me encanta que estén emocionados, es maravilloso.
Tenemos algunas preguntas. And these are questions to test Amy. Y estas son Dr. preguntas Amy. para probar a la doctora Amy. Hebrews chapter 6, verse 4 says this. Hebreos 6, capítulo 4 dice esto. Be careful that you don't fall away. Ten cuidado de no alejarte. Can we lose our salvation? ¿Podemos perder nuestra salvación? This is one of the most important questions in Hebrews, Esta es una de las preguntas más importantes en Hebreos. and I'm planning to address it. Y estoy planeando dirigirme a ella, But I think it's important that we finish our conversation about covenant pero creo que es importante que terminemos nuestra conversación acerca de pacto before we deal with that material, antes de poder tratar con este material, because it actually appears 4 times in Hebrews, porque de hecho aparece 4 veces en Hebreos, in chapter 2, 6, 10, and 12. en capítulos 2, 3, 6 y 12. But I think we need a little bit more time in his argument. Pero creo que necesitamos un poquito más de tiempo en su argumento, And so I plan to address that question at the beginning of the last session. así que planeo dirigirme a esa pregunta al principio de la última sesión. It's one of the things I've thought about most in Hebrews, Es una de las cosas que más pensé en Hebreos, and I'm not saying that I understand it perfectly, y no estoy diciendo que la entienda perfectamente, but I have an answer that gives me peace, pero tengo una respuesta que me da paz. and I'll be glad to share that with you. Voy a estar contento de compartirlo con ustedes. So next time. Así que la próxima. Okay, very good. Muy bien. In Matthew chapter 5, in the Sermon on the Mount, Mateo 5, capítulo 5, el Sermón del Monte, Jesus says plainly, I did not come to destroy the law. Jesús dice claramente, no vine a destruir la ley, But now we're going to talk about a new covenant, pero ahora vamos a hablar de un nuevo pacto and the old one is done away. y el antiguo ha desaparecido. What's going on? ¿Qué está pasando? So I think the 2 books actually agree with one another. Creo que los dos libros, de hecho, están de acuerdo uno con el otro. They're just using slightly different language to talk about the same idea. Solamente están usando un lenguaje ligeramente diferente para expresar la misma idea. So when Jesus says in Matthew 5 Así que cuando Jesús dice en Mateo 5 that he did not come to abolish the law, que no vino a abolir la ley, he means that he didn't come and strike out God's law lo que significa que no vino a tachar la ley de Dios and give something brand new. y darles algo totalmente nuevo. Instead, he fulfills the law. En vez de ello, él cumple la ley. Earlier, we talked about the heart of the law. Al principio o anteriormente hablamos del corazón de la ley. Why did God give these commands? ¿Por qué Dios dio esta orden? So that humans could flourish Para que los humanos pudieran florecer and be in relationship with God. y estar en una relación con Dios. When the law was given, Cuando la ley fue dada, God intended for it to point forward to Jesus. Dios pretendía que esta apuntara a Jesús. So he is the end of the law Así que Él es el final de la ley, in the sense of being the goal of the law, en el sentido de ser la meta de la ley, the fulfillment. el cumplimiento. But he does not strike it out. Pero Él no la viene y la tacha. That's much of what the author of Hebrews is saying. Es mucho de lo que está diciendo el autor de Hebreos. All of the sacrifices that God gave Todos los sacrificios que Dios hizo were good for a time, fueron buenos por un tiempo, but God never intended them to last forever. pero Dios nunca pretendió que estos duraran por siempre. He uses the language of shadow Él usa el lenguaje de sombra o semblanza for the law. de la ley. And that gives you the sense that if you're sitting somewhere Y esto te da la imagen de que, o la idea de que si estás sentado en algún lugar, por ejemplo, and you see a shadow y ves una sombra and it looks like a person, y parece una persona, you know that a person is coming up behind you. sabes que una persona viene detrás de ti. That's the picture of the law. Esa es la imagen de la ley. The law was the shadow. La ley era la sombra, Jesus is the person. Jesús es la persona. And so the sacrifices don't have to continue Así que los sacrificios no tienen que continuar, because they were only pointing forward porque solo estaban apuntando hacia adelante to the final sacrifice. al sacrificio final. Again, it's the idea of fulfillment, Una vez más es la idea de cumplimiento, not destruction. no destrucción. So they're saying the same thing. Así que están diciendo las mismas cosas. Okay, one more for now. Una más por hoy, por ahorita.
Hebrews talks about Jesus having paid for sin and complete forgiveness. Hebreos habla de Jesús teniendo ayuda para el pecado y completo perdón In chapter 8, verse 12. en capítulo 8, verso 12. But then the Gospels say that Jesus will be the judge, Pero luego él dice también, ¿where? will be the judge. Que Jesús será el juez In John 5:22, en Juan 5, 22. that the Son will judge. El Hijo juzgará. In Matthew 25, Mateo 31 to 25. 46. Hasta el 46, 31 to 46. 31, 46. Jesus will judge all the nations. Jesús juzgará a todas las naciones. And Acts talks in chapter 17 talks about a day when Jesus will be the judge. Y Hechos en 15 habla del día cuando Jesús será el juez. So how can Jesus be the judge when he's already forgiven? Así que, ¿cómo puede ser el juez entonces cuando él ya ha perdonado? That is a tough question. Esa es una pregunta difícil. Let's see if I pass the test. Veamos si paso la prueba. I think there are two answers. Creo que hay dos respuestas. One has to do with people Una tiene que ver con la gente, el pueblo, who never confessed Jesus. que nunca confesó a Jesús. Yes, Jesus has dealt with all sin, Sí, Jesús ha lidiado con todo el pecado, but God wants humans to accept that gift. pero Dios quiere que los humanos acepten ese regalo. The author of Hebrews says to this community, El autor de Hebreos le dice a esta comunidad, you have already confessed Christ. ya han confesado a Cristo, You've believed in what he's done, han creído en lo que hace, en lo que ha hecho, and therefore you are in relationship with y God. por lo tanto están en relación con Dios. But you may have neighbors Pero quizá tengas vecinos who have not confessed their sin, que no han confesado su pecado, who do not believe in Jesus. que no creen en Jesús. And though Jesus' forgiveness is effective for all time, Y aunque el perdón de Jesús es efectivo para todo el tiempo, they've not taken access of that forgiveness. ellos no han tomado ese perdón. So the judgment of God at the end of all time, Así que el juicio de Dios al final de todo el tiempo, for those who have rejected Christ, para aquellos que han rechazado a Cristo, they have not accepted the forgiveness he's won. no han aceptado el perdón que Él ya ha ganado. And so they would have to deal with the consequences of their sin. Así que ellos van a tener que lidiar con las consecuencias de su pecado. This is why God invites us Por eso es que Dios nos invita to tell our friends and neighbors de que les digamos a nuestros amigos y vecinos the good news about Jesus, las buenas nuevas de Jesús. that forgiveness is on offer. Que el perdón es una ofrenda que está siendo ofrecido. But there's another answer Pero hay otra respuesta for those of us who are Christian, para nosotros que somos cristianos. because Matthew 25 Porque Mateo 25 and portions of Corinthians y porciones de Corintios talk about a judgment hablan acerca de un juicio in which God will look at our lives en el cual Dios verá nuestras vidas and how we have stewarded y cómo hemos sido mayordomos the gift of eternal life that Del- Jesus has given us. don de vida eterna que Jesús nos ha dado. Have we loved our neighbor? Hemos amado a nuestros vecinos, Have we prójimos. loved God with our whole heart? Hemos amado a Dios con todo nuestro corazón. And like a good parent, Y como un buen padre, God will assess our lives. Dios va a ver, a calificar nuestras vidas. There will be some kind of pronouncement of the good and the bad that we've done. Va a parecer que va a haber una pronunciación o declaración de lo bueno y lo malo que hemos hecho. The lives that we live matter. Las vidas que vivimos importan. But after that assessment, Pero después de esa calificación, if we've confessed Christ, si confesamos a Cristo, then his righteousness covers us. entonces su justicia nos cubre. It is a tricky thing. Es algo medio confuso. We are given grace, Se nos da la gracia, but it matters how we live. pero importa cómo vivimos. And even Hebrews says Y aún Hebreos dice, in chapter 4, that portion we were looking at last en night, capítulo 4, la porción que estábamos viendo anoche, that we will give an account to God. que vamos a dar cuentas a Dios. We cannot earn our way into God's kingdom, No podemos ganarnos nuestro camino al reino de or Dios, we will always fall short. porque siempre nos vamos a quedar cortos.
but we will need to answer for Pero vamos a tener que responder o dar cuentas de the lives that we live. las vidas que hemos vivido. This is the same tension Esta es la misma tensión that we see in the book of James, que vemos en el libro de Santiago, where James says faith without works donde Santiago dice que la fe sin obras is dead. es muerta. If we have really confessed Christ, Si realmente hemos confesado a Cristo, if the Spirit has come into our lives, si el Espíritu ha venido a nuestras vidas, then we are going to see some differences. entonces vamos a ver diferencias. We won't be perfect. No seremos perfectos. John says we can confess our sins and get forgiveness, Juan dice que podemos confesar nuestros pecados y que obtendremos perdón, but we should see fruit in our lives. pero deberíamos ver fruto en nuestras vidas. And these texts that you've mentioned Y este texto que mencionaste seem to say that at the end, parece que decir que al final there will be some assessment of that fruit. habrá una calificación de ese fruto. But the ultimate destination of our eternal lives Pero el destino final de nuestras vidas eternas is determined by the work that Jesus has done. es determinado por la obra que Jesús ha hecho. This is deep truth of Christianity. Esta es una verdad profunda del cristianismo. No simple answers. No hay respuestas simples. We do not work our way to God, Nosotros no nos ganamos nuestro camino a Dios por obras o trabajo, but once we confess Christ, pero una vez que confesamos a Cristo, we don't just give up. no simplemente nos damos por vencidos y ya. God wants us to live in holiness. Dios quiere que vivamos en santidad. Grace Gracia and good works y buenas obras are both true of the Christian life. son dos cosas que son aplicables y ciertas en la vida cristiana. And maybe it's hard to put into words how that's true, Y quizás sea difícil poner en palabras cómo esto es cierto, but I think we know it in our lives. pero yo creo que en nuestras vidas Do you have that sense when you are in good relationship with que God tienes ese sentido cuando estás en buena relación con Dios, that God is working through you? que Dios está trabajando a través de ti. Often I've discovered A menudo me he dado cuenta that the Christian life is not so much about trying hard, que la vida cristiana no es tanto de esforzarse mucho, making sure I do lots of good things, asegurarme que haga muchas cosas buenas, but relaxing into the grace of God sino de relajarse en la gracia de Dios and letting the Spirit work through me. y dejar que el Espíritu trabaje a través de mí. And where I need to do the work Y donde yo necesito hacer la obra is making sure I'm not standing in God's way es asegurarme que no esté atravesado en el camino de Dios and resisting the good the Spirit wants to do through me. y resistiendo la bondad o el bien que Dios quiere, el Espíritu quiere hacer a través de mí. And the final statement here Y la última declaración aquí is that our high priest is merciful. es que nuestro sumo sacerdote es misericordioso. He can see our hearts. Él puede ver nuestro corazón. He knows if we want to be faithful, Él sabe si queremos ser fieles, and he will empower us to do beyond what we can imagine. Él nos dará la capacidad de hacer mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. So a Christian should never worry Así que como cristianos no debemos preocuparnos if you're going to make it into the kingdom or not at the end. si vas a llegar al reino o no al final. Jesus has said, you're welcome Jesús ha dicho que eres bienvenido into the kingdom if you believe in me. en el reino si crees en mí. But then we can think about our good works, Pero luego podemos pensar nuestras buenas obras, not as things we have to do to get in, no como cosas que tenemos que hacer para poder entrar, but as things we want to do sino como cosas que queremos hacer, because we know how much God loves us. porque sabemos cuánto nos ama Dios. After we are done this session Después de que acabemos esta sesión, and you give us your gafette, give us your y gafette, nos entregas tu gafete, we want to take a picture of everybody. queremos tomar una foto de todos. And if you want pictures with Dr. Amy, Y si quieres fotos con la doctora Amy, we'll be happy to take them. vamos a estar felices de tomártelas. Okay, Muy bien. so we have two questions. Tenemos dos preguntas. These are the last two questions. Estas son las últimas dos preguntas. So the Levite priests would offer sacrifice, El sacerdote levita ofrecía sacrificios. but what about Melchizedek? Pero ¿qué tal Melquisedec? He's much before the law is given. Él está mucho antes de que la ley haya sido dada. Do you think he made sacrifice if he was a priest? ¿Crees que él hacía sacrificios como sacerdote? The great thing about questions
Lo fabuloso de las preguntas is that people ask things you've never thought of before. es que la gente pregunta cosas que nunca has pensado antes. So in the Bible, En la Biblia it is not clear that he ever makes a sacrifice. no es claro si él alguna vez hizo un sacrificio. Not mentioned in Psalms, No se menciona en Salmos, not said in Genesis. no se menciona en Génesis. And there is, of course, the problem, Y luego está, por supuesto, el problema, as you mentioned, como mencionaste, that the tabernacle does not exist yet. que el tabernáculo no existe todavía. That comes generations later. Eso viene generaciones después. So does he have a place to offer a sacrifice? Así que, ¿tiene un lugar para ofrecer sacrificio? On the other hand, Por otro lado, ancient people offered sacrifices las personas antiguas ofrecían sacrificios to establish relationship with the divine. para establecer relaciones con lo divino. So I think all we can say is, well, hold on. Creo que todo lo que puedo decir es, pero esperen, I don't think so. no creo. If Jesus will be in his order, Si Jesús estaba en su orden, then he would know that the sacrifice would be fulfilled in Jesus. entonces él sabría que el sacrificio sería cumplido con Jesús. So I Jesús. don't think so. Así que no lo creo. But give me 6 months. Pero dame 6 meses, I'll think about it and study, voy a pensar y estudiar and I'll have a better y answer. voy a tener una mejor respuesta. While you're thinking of a better answer, Mientras piensas en la mejor respuesta, remember Abraham offered I sacrifice. was recuerda que Abraham yes, ofreció sacrificios. I knew that and then just didn't want to spend more time. But Ya, I know sí you're sabía right. eso, pero no quise pasar más tiempo en eso. Ya sabía eso, pero Okay, so here's our other question. aquí está la otra pregunta. As you've been teaching us, Mientras nos has estado enseñando, you have been using the Old Testament. has estado usando el Antiguo Testamento mucho. It's been a focus on this course. Ha sido el enfoque de este curso. So when we see passages of the Old Testament in the New, Así que cuando vemos pasajes del Antiguo Testamento en el Nuevo, like Genesis 11, como Génesis 11, why should we read all of their stories to understand Hebrews? ¿por qué tenemos que leer todas esas historias para entender Hebreos? The first answer would be La primera respuesta sería that God has given us 2 testaments, que Dios nos ha dado 2 testamentos, not one. no uno. The Holy Spirit has decided El Espíritu Santo ha decidido that we hear God speaking in the whole of the Bible. que escuchamos a Dios hablar en toda la Biblia. But even when we're studying a New Testament passage, Pero aún cuando estamos estudiando un pasaje del Nuevo Testamento, we will be better students of God's word vamos a ser mejor estudiante de la palabra de Dios if we go back and read the whole story. si nos devolvemos y leemos toda la historia. Because I promise, Porque les prometo when you read the whole story, que cuando leen toda la historia, you see points of connection puedes ver puntos de conexión with what the author of the New Testament is doing con lo que el autor del Nuevo Testamento está haciendo, that makes that New Testament text come alive. que hace que este texto del Nuevo Testamento se cobre vida. It is as if you read only the New Testament. Es como si leyeras solamente el Nuevo Testamento, That's like watching something in black and white. pero como que estás viendo algo en blanco y negro. But if you read the Old Testament story Pero si ves la historia del Nuevo Testamento, and then go back to the New Testament, pero donde el antiguo y luego te devuelves al nuevo, then you see it in color. que lo ves en color, You see its depth ves su profundidad and riches. y la riqueza. And we are so blessed Y somos tan bendecidos that we have the whole Bible que tenemos toda la Biblia that we can carry in our bag que podemos traer en nuestra bolsa or pull up on our o phone. sacarla en el teléfono. Most Christians of previous generations Aquellos cristianos de generaciones previas did not have such easy access. no tenían un acceso tan sencillo. And brothers and sisters in other parts of the world Y hermanos y hermanas en otras partes del mundo also do not have easy access to Bibles. no tenían tampoco acceso fácil a Biblias. To us, much has been given. A nosotros se nos ha dado mucho. And so with this blessing, we want to steward well Así que con esta bendición queremos ser buenos mayordomos. our ability to hear all of God's word. La habilidad de escuchar toda la palabra de Dios. For the authors of the New Testament, Para los autores del Nuevo Testamento, do not go to the Old Testament que no van al Antiguo Testamento, and just choose a phrase or a sentence. o escogen solamente una frase o una oración. They know the whole story. Cuando ellos lo hacen así, conocen toda la historia.
from creation to the prophets. desde la creación hasta los profetas. And often when they cite a passage, Y a menudo cuando citan un pasaje, they really are accessing that whole story. realmente están accesando a toda esa historia completa. And so if we want to understand them, Así que si queremos entenderles, we need to read like they are reading. necesitamos leer como ellos están leyendo. And a final theological point. Y un punto teológico final. There was a Christian in about the 400s. Hubo un cristiano más o menos en los años 400. Well, I don't know if he was a Christian. Bueno, no sé si era cristiano. He was part of this group, Era parte de este grupo, but he came to believe pero él llegó a creer that we should not read the Old que Testament. no debíamos leer el Antiguo Testamento. He said the God of the Old Testament is different Decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente than the Father of Jesus Christ. que el Padre de Jesucristo. And the rest of the Christians said, no, Y el resto de los cristianos dijeron, no, that is heresy. eso es herejía. Because the God of creation Porque el Dios de la creación and the God of y Israel el Dios de Israel is the Father of Jesus Christ. es el Padre de Jesucristo. If we don't have the whole story, Si no tenemos toda la historia, then we cannot correctly see God. entonces no podemos ver a Dios correctamente. And so we are both blessed, Entonces estamos bendecidos and it is our responsibility y es nuestra responsabilidad to read all from the Bible. leer todo de la Biblia. Maybe you can't do that every day. Quizá no puedes hacer eso todos los días. I'm not saying that every time you come to a passage that's quoted in the New Testament, No estoy diciendo que cada vez que llegues a un testamento, a un pasaje que esté citando el Antiguo Testamento, then you have to go and spend 45 minutes reading in the Old tienes Testament. que ir y pasar 45 minutos leyendo el Antiguo. But if you look at your reading over the course of a week Pero si ves tu lectura en el transcurso de una semana or the course of a month, o en el transcurso del mes, make sure that you have a healthy diet asegúrate que tengas una dieta saludable of the whole Bible, de toda la Biblia. that you're hearing God's word in all the Que places. estás escuchando la palabra de Dios en todos los lugares. In my tradition, En mi tradición, we have a list of scripture passages tenemos una lista de pasajes de la Escritura that are suggested for us que se nos sugieren every day. cada día. We don't have to read them, No tenemos que leerla, but we can. pero podemos. And every day, Y cada día we can read a little bit from the Old podemos Testament, leer un poquito del Antiguo, a psalm, un salmo, a little bit from the story of Jesus, un poquito de la historia de Jesús and then a little bit from a letter. y luego un poquito de una carta. And that keeps me healthy. Y eso me mantiene saludable. I love hearing those different parts of God's word each day. Me encanta escuchar esos diferentes pasajes de la Biblia cada día. And the Christians who have put this list together Y los cristianos que han hecho esta lista, que la han recopilado a long time ago, hace mucho tiempo, they also were very thoughtful about the passages they've chosen. también pensaron muy bien los pasajes que estaban escogiendo. And it's frequently the case Y frecuentemente es el caso that there is a consistent theme que hay un tema consistente through all four of those a través passages. de esos 4 pasajes. And I can see the character of God Y puedo ver el carácter de Dios more clearly when I listen to all four. más claramente cuando leo los 4. Just a recommendation. Solo una recomendación. It's called the Daily Office Lectionary, Se llama el leccionario diario de la oficina. and it's online. Ya está en línea. But there are lots of other options. Pero hay muchas otras opciones. But my final word is, Pero mi palabra final es, even as a New Testament professor, aún como profesor del Nuevo Testamento, keep reading the Old Testament. sigue leyendo el Antiguo. It shows God's character and faithfulness beautifully Nos muestra el carácter de Dios hermosamente and helps us get ready to understand what God has done in Jesus. y nos ayuda a entender lo que Dios ha hecho a través de Jesús. And friends, if you're pastors Y amigos, si son pastores and it's your decision of what gets preached, y es tu decisión de lo que se predica, make sure your people are hearing the whole of God's word. asegúrense que su gente, su pueblo, está escuchando toda la palabra de Dios. That you're not just picking the parts that you know well Que no nomás estás agarrando las partes que conoces and that bien you like, y que te gustan, but that you're preaching from the whole. sino que estás predicando de todo. All right, we lost Jack, so I guess Muy we're bien. good. Perdimos allá, yo creo que estamos bien. All right. Muy bien. So I left off